Buenos días. Hoy en esta clase vamos a ver cómo podemos pasar de una fotografía a nuestro papel una composición con varios elementos utilizando el método de proporciones y líneas guías. Entonces vamos a empezar. Nuestro modelo va a ser este bodegón que contiene tres elementos que se pueden definir con círculos, un jarrón que ya es un elemento de composición más compuesta hablando de geometría, y el resto pues definido con líneas. Incluso el chile o el ají que tenemos acá lo podemos hacer o trazar con simplemente proporción o con un pequeño rectángulo. Entonces vamos a buscar primero la proporción de nuestra composición. Bueno, acá lo primero que hacemos es buscar nuestras líneas más extremas de la composición para saber qué proporción está ocupando toda nuestra composición, o sea, todos nuestros elementos. En ese sentido, lo que hacemos es trazar unas líneas que me determinen los puntos más extremos. Eso lo hacemos en nuestra imagen de referencia en el papel de la siguiente manera. Así como lo vieron en el programa de Photoshop, hacemos lo mismo con nuestro modelo. Esto lo podemos hacer a mano alzada o lo podemos hacer con una regla. Si quiero precisión, pues con una regla sería lo ideal. Entonces simplemente voy a hacer acá. ¿Por qué hacemos así y no tomo la proporción de la fotografía? Porque puede que nuestro formato yo quiera que tenga más espacio de borde. Por ejemplo, yo quiero que respire más mi obra, un poquito más, que no sea tan pegado acá. Que efectivamente yo puedo prolongar la composición y mejorarla. Entonces voy a tomar la proporción solo de los elementos que tengo en ella. ¿Okay? No sé si se nota la línea, pero vamos a trazarlo. Voy a hacer un poquito más fuerte para que se vea. Ok, ahí se ve. La de arriba parece que no la estamos viendo. Ok, vamos a hacerla aquí así. Ok, ahí está. Entonces hallo en mi imagen de referencia, que es mi foto, voy a tener mis líneas guías que me van a determinar cuál es la proporción real de toda mi composición. Es decir, este es el proceso que se llama encuadre. Algunos autores lo llaman encaje y otros autores le llaman en bloque. Entonces, ya teniendo mis líneas guías, yo puedo tomar la proporción total de mi composición. Ok, ahí se ven las líneas guías, que son las mismas que estoy haciendo en el programa. El programa lo uso para que se entienda, digamos, de mejor manera, aunque acá en la parte práctica, donde yo dibujo, pues es lo ideal. Sin embargo, aquí me da cierta precisión. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a medir el ancho y lo voy a convertir en altura. ¿Ok? Es decir, voy a trasladar la medida del ancho en la altura. Entonces, por ejemplo, veo que el ancho tiene 20 acá, entonces voy a hacerlo exactamente de 20. Ok, entonces esto sería la relación de proporción entre alto y ancho. Es decir, me daría un cuadrado en ese punto. ¿Y qué me está determinando? Me está determinando la relación de proporción. Es decir, el ancho va a caber una vez hasta aquí y yo quiero saber cuánto es el espacio que le falta para completar el rectángulo que ocupa la composición.
Ok, aquí en el programa yo puedo hacer nuevamente otro rectángulo, así, de esta manera, solamente la altura. Voy a hacer solamente, bueno, vamos a hacerlo completo. Vamos a hacer el rectángulo completo, ok. Entonces voy a hacer un rectángulo completito, y este rectángulo pequeño yo tengo que saber a qué equivale con la proporción de el ancho que va a ser mi medida base. Necesito saber cuántas veces se repite esta altura, este rectángulo, pero en altura, es decir, esto se va a repetir así. Si este es el rectángulo, él se va a repetir en altura. Lo siguiente se va a repetir aquí una segunda vez, o mejor dicho, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y seis veces. Un tantito más de 6 veces, pero para no ser tan estrictos, se va a repetir 6 veces en altura. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la realidad en mi papel? Simplemente lo que vamos a hacer es tomar la medida de nuestro rectángulo que tenemos acá en el papel y la dividimos en 6 y simplemente le adicionamos a nuestro dibujo. Ok, entonces mira, lo que acabo de hacer allá en el programa lo voy a hacer acá, pero no voy a utilizar una regla, no quiero complicarme con mediciones. Entonces yo voy a usar, por ejemplo, el borde de una hoja o una tirilla de papel, que sería bastante adecuado para trasladar estas medidas sin necesidad de estar pendiente de números, es decir, de que son 5 o 6 y no tener que estar haciendo operaciones matemáticas, aunque sean sencillas, simplemente proporción. Bueno, entonces nosotros tenemos una tirilla de papel. Esta tirilla de papel la utilizamos de la siguiente manera. Yo voy a empezar a medir desde el borde de la tirilla y voy a hacer coincidir con las distancias que tengo, es decir, si este es el ancho, empiezo aquí y marco el ancho. ¿Okay? Esta es la medida que llamaremos 1, que es nuestra unidad. Esta es la medida de la foto. Vamos a ponerle aquí, porque utilizaremos el reverso de la tirilla para trasladar las medidas a la proporción que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la idea no es que yo tome estas medidas y las traslade acá. Yo puedo hacerlo más pequeño o más grande sin necesidad de trasladar medidas así tal cual como las tiene el modelo real o la referencia. ¿Ok? Entonces, esa medida, lo que hicimos ahí en el programa fue lo siguiente, fue trasladarla en el sentido vertical. Y me marco aquí. Ok, marco aquí, voy a hacer lo mismo del otro lado. Hago coincidir la medida aquí arriba, lo más preciso que se pueda, y el borde va a ser la medida total. Ok, entonces aquí tenemos esto. Esta sería nuestra proporción de 1 a 1. Hasta aquí sería una proporción 1, 1, 1. Es decir, este ancho aquí sería el 1 y hasta aquí también tendríamos 1. Ahora, el programa nos dijo que esto equivale a 6 veces. Ok, pero digamos que yo no tengo el programa, yo tengo que hacerlo manualmente. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo la medida de 1 a 1, ¿verdad? Bueno, voy a utilizar otro pedacito, por ejemplo el otro borde, y voy a hacer lo mismo pero para comparar. Es decir, yo tendría que hacer esto, en la realidad hago esto porque lo hice en el programa para que se entienda qué es lo que voy a hacer. Entonces yo diría, esto cabe una vez, dos veces,
3 veces, 4, 5 veces acá y 6 veces. 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miremos el programa porque aquí me está dando una medida un poquito mayor. Ok, entonces vamos a ver si las conté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces proporción, ancho, altura. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero bueno, la imagen que tengo me está diciendo que es un poquito más grande. No sé, de pronto la impresora, no sé si le varió o qué. Es raro que no dé. Entonces, aquí se repite, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Ok, 6 veces es esta distancia. Ok, comprobemos nuestro ancho. Bueno, cuando estás trabajando con la fotografía, pues tu referente es la fotografía, no hay otra manera. Entonces miremos a ver aquí. Sí, efectivamente esta es la medida y me tiene que dar 6 veces acá. 1, 2, 3, 4, ok, aquí 4, 4, sí, está bien. 5, 6 veces. Bueno, vamos a trabajar con esta porque generalmente vamos a trabajar con la medida de la fotografía. Sí, ahí está. El programa me dice que es otra cosa, pero bueno, fue impreso justo desde el programa. Por alguna razón la impresora, y con las medidas que estoy tomando la misma relación, desde el borde del chile hasta la parte más alta de la tetera, desde el borde del limón hasta la otra fruta. Debería coincidir. Por alguna razón la impresora parece que estiró la imagen. Ok, pero bueno, entonces trabajemos con esta porque regularmente vamos a trabajar con la fotografía. Ok, entonces, como aquí ya tengo esta proporción de 1 a 1 más una parte que equivale a 6, casi 7, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, bueno, 6 y medio más. Bueno, de pronto la precisión en el programa es mucho más efectiva, es mucho más precisa. Ok, sí, miren, aquí es esto. es este. Es un poquito menos aquí, igual cuando se repite una medida pequeña, correcto. Cuando una medida pequeña se repite 6 veces, pues esto es esto. Ok, voy a hacerle la corrección para que se den cuenta que sí funciona con precisión. O sea, vamos a corregir aquí y vemos exactamente qué es lo que sucedió. Ok, este es el ancho real. Aquí voy a ponerle uno aquí. Miren que una medida pequeñita, como de 1 milímetro, me puede variar la proporción total. Sí, señor, mire, aquí está. Muy seguramente, ahora que haga la corrección, pues me va a dar la medida más precisa. Ok, sería esto aquí así y esto acá. Ok, vamos a ver. Sí, efectivamente, esto
¿Ok? Porque ahora esta medida ya es un poquito más grande, mírenla. Ok, exactamente. Ahora la medida real que tiene que caber 6 veces es esta. Entonces tratemos de ser precisos, mírenlo, exactamente. Aquí hay una. Voy a ir borrando, voy a borrar las anteriores, simplemente para tener la precisión y que no tengamos, no nos equivoquemos, ¿ok? Entonces aquí hay una medida, aquí hay 2, tres, 4. Si tengo un programa como Photoshop, pues me seguiré con Photoshop y me ahorro tener que imprimir. Ok, mírenlo aquí, exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incluso me dio ahora un poquito más grande. Igual, de pronto la impresora sí hace algunas distorsiones, pero muy mínimas. Entonces vamos a trabajar con esto. 6 a 1, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago yo en mi papel para poder trasladar la imagen? Ya sé que la proporción tiene que ser 1 por 1 más una sexta parte. Yo primero decido el ancho porque es la medida más corta y es mi medida más corta en mi papel. O sea, tengo que trabajar a partir de lo que tengo en la realidad. En este caso, la medida más corta, igual que hacemos acá. Tomamos la medida más corta primero, entonces primero trasladamos la medida más corta. Entonces yo digo, yo quiero que mi composición quede, sí, le voy a dejar una parte un poquito mayor acá. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, para trabajar realmente como profesional, nosotros siempre vamos a tener en cuenta que la hoja completa no es nuestra área total de trabajo. Siempre se tiene que dejar un margen, siempre hay que dejarle un margen. Esto es una cuestión que hace que tu trabajo se vea profesional, que hace que el que lo vea se dé cuenta que no eres un autodidacta, que tienes sentido de la estética y que sabes de composición. ¿Por qué composición? Porque cuando nosotros dejamos un margen, nos estamos asegurando que si nuestro dibujo lo vamos a enmarcar, el marquetero, la persona encargada de ponerle el marco, no le va a robar espacio de dibujo al dibujo. O sea, el marco no va a cubrir absolutamente nada del dibujo. El dibujo va a quedar pleno, completo, a la vista del observador cuando ya tenga su marco. El error que cometen muchos autodidactas es que ni siquiera tienen en cuenta eso. Y he visto incluso ahora en las redes sociales, cuando están transmitiendo algunos creadores, entre comillas, creadores de contenido, que están haciendo, por ejemplo, un retrato o cualquier elemento, cualquier cosa que estén dibujando y no tienen en cuenta el margen y tampoco usan métodos, no sé cómo lo hacen realmente, pero por ejemplo la cabeza de la persona queda cortada porque la trabaja hasta acá, hasta el borde, entonces el pelo queda aquí. Eso para un profesional eso se traduce como que la obra no respira. El aire que rodea nuestro dibujo, nuestra composición, literal se toma como el área de respiro de la obra. Por eso yo no tomé, entre otras, no tomé la proporción hasta acá, porque el área de respiro, que es el área libre, donde no hay elementos, sino que hay fondo, hay parte de paisaje o cualquier elemento que no sea nuestro elemento principal, me va a dar espacio para yo dejar que la obra respire, que no quede
como aprisionada. Entonces, en este caso tengo mi margen que va a ser la zona de seguridad en donde yo puedo dibujar, y a partir de aquí yo puedo dejar mis áreas de respiro. Entonces yo quiero que mi composición llegue, no sé, desde aquí y del otro lado hasta acá, correcto. Entonces este va a ser el ancho de mi composición, es decir, va a ser el 1 de mi composición. Yo quiero que vean algo. Esta medida yo la tomo aleatoriamente, es decir, yo decido esta medida. Pude haber dejado más espacio todavía o un poquito menos de espacio, porque esa decisión la tomo yo, ¿ok? Vamos a hacer una... Bueno, esta medida es una decisión de quien está haciendo la obra, del que está dibujando. El proceso de dibujar consiste en tomar decisiones a cada rato. Entonces yo quiero que vean algo. La medida de nuestra composición en la fotografía es esta, ¿cierto? Esta es el ancho. Pero fíjense que lo que yo voy a hacer realmente va a ser hacerlo más chico. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi composición respire más, no la voy a hacer exactamente hasta acá. Quiere decir que me va a tocar adicionar un poquito del fondo. Entonces, siguiente paso. Tengo el ancho, que no es este. Voy a usar el otro lado de mi tirilla. Y para no confundirme, aquí voy a colocar dibujo. Ahora, yo puedo hacerlo así, con un lado y con el otro. Pero también puedo tener dos tirillas, una para medir y proporcionar en mi foto y otra tirilla para el dibujo. En ese caso yo tendría dos tirillas. Igual, si tengo tirillas de colores, por ejemplo, de papel de colores, pues utilizaría un color diferente para cada uno. Si no poseo esto, pues simplemente aquí tengo que marcar que dibujo y modelo, por ejemplo, o como voy a hacer aquí, la foto, que podría ser también, podría colocarle el nombre de modelo, simplemente para que sepas que ese lado está midiendo tu elemento real. Y aquí voy a colocar dibujo. Ok, cada vez que vaya a colocar medidas, me voy a cerciorar que diga dibujo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el ancho, voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Voy a tomar el ancho. Ese ancho, yo ahora digo, bueno, quiero que mi composición sea más o menos a esta altura. Un sexto, bueno, quedaría más abajo. Ok, entonces digo, bueno, mi composición va a ir, estoy tratando de darme cuenta qué tanto espacio me va a quedar arriba y qué tanto espacio me va a quedar abajo cuando le adicione una sexta parte, y trato de equilibrarlo. ¿Ok? Eso lo puedo hacer después. Si no lo tengo en cuenta, pues después me tocará correr la medida y tratar de que me quede lo mejor ubicada posible. Entonces, esto sería el alto, es decir, aquí tengo proporción 1, 1. O sea, voy a tener esta línea y esta línea son la altura, pero esa altura es exactamente el mismo ancho, es decir, de aquí a acá. Yo lo voy a hacer aquí a mano alzada, ok, pero si quiero precisión total, pues puedo hacerlo con la regla. Ok, entonces simplemente tengo esto. ¿Qué medida es esta? Realmente esta es la medida que llega hasta aquí. O sea, el ancho se repitió una vez y llega hasta aquí. Ahora tengo que adicionarle este espacio que me dice que es una sexta parte.
¿Cómo yo calculo más o menos rápido una sexta parte? Yo aquí en la tirilla de dibujo yo puedo hacer lo siguiente. Miren, yo puedo buscar cuánto es la mitad, doblo y ahí tengo la mitad. Miren que busqué rápidamente la mitad sin necesidad de usar una regla, sin necesidad de hacer cálculos matemáticos. Y ahora voy a utilizar aquí, doblo nuevamente y tengo una cuarta parte. Una cuarta parte. Esto sería medio, puedo marcarlo para que no se me confunda, medio, y esto sería un cuarto. Y si lo sigo doblando voy a tener un octavo. Bueno, del octavo en adelante, como la medida es algo grande, puedo marcar hasta un octavo. Pero de aquí, si yo necesito una medida más pequeña de un octavo, pues simplemente la voy a calcular al ojo. Simplemente la voy a calcular al ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un sexto debería estar más o menos a la mitad de esto. A la mitad, entre un cuarto y un octavo, debería estar un sexto, ¿cierto? Porque un quinto no es la mitad. Entre 4 y 8 sería un sexto. Entonces, fíjense que aquí vamos a hacer la prueba. Miren, yo calculo que esta es la mitad de aquí. Al ojo estoy calculando la mitad de esta distancia para que me dé aproximadamente una sexta parte. Ok, entonces esa sexta parte se la voy a adicionar a mi dibujo aquí. Pero antes de trazar la línea voy a comprobar que quepa esto, quepa 6 veces de aquí hacia arriba. Entonces aquí tenemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y me falta. Ok, entonces quiere decir que esto está más grande de lo que yo lo necesito. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducirle aquí. ¿Qué tanto me faltó? Bueno, si esta medida se repite 6 veces, creo que podría quitarle una pequeña proporción, ¿ok? Y si quiero liarme con... Dígame. Bueno, nosotros calculamos la medida que le hace falta para completar nuestra proporción de 1 por 1 más una sexta parte. Digamos que uno podría medir hasta un octavo muy fácil, dividiendo esto en mitades, mitad y daría un octavo. Porque si lo divido a la mitad, esta proporción, digamos, me da medio y medio. Si esa mitad la divido a la mitad, me da un cuarto y un cuarto. Y si divido un cuarto a la mitad, me da un octavo. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto sería la medida que le adicionaremos. Y esta medida que le vamos a adicionar tiene que caber 6 veces. De aquí a aquí marcamos y cabe 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. ¿Ok? Bueno, entonces voy a completar mi área de trabajo. En este caso, vamos a hacerlo que quede derecho. Ok, aquí sería esta aquí. Sí, porque veo que está un poquito torcida. 5 y 5, ok, sí. Tiene una pequeña distorsión, pues lo tracé a mano alzada y pues es normal que tenga algo que no tenga la precisión al 100%. Ok, entonces sería aquí. Bueno, hacemos el trazado y le adicionamos la parte que nos hace falta, ¿ok? Aquí sería 7,5 y aquí sería 7,5 también. Este sería nuestra área de trabajo.
Ok, ahí tenemos nuestra área que ocupa la composición. Acuérdense que siempre vamos a trabajar con trazos muy claritos, porque nos interesa que cuando borremos no nos queden marcas, Voy a medir aquí en el borde y en el borde para que la precisión sea mayor, ¿ok? Correcto. Bueno, ok, ya tenemos trazada nuestra proporción de 1 por 1, 1/6. Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Yo me voy a guiar por alguno de los elementos. Puedo hacerlo de varias maneras. Yo puedo buscar mitades de la composición. ¿Por qué? Porque sería más fácil en este caso, digamos que yo tenga la proporción de 1 a 1. Voy a medir desde 1 a 1 y voy a buscar la mitad de mi cuadrado de la proporción 1 a 1, ¿ok? Es decir, puedo hacer esto. Esta es la manera más fácil de hallar mitades. También lo puedo calcular al ojo. Si soy capaz de calcular una medida a simple vista, pues lo hago. Sin embargo, aquí también lo puedo hacer de la siguiente manera. Este es mi dibujo. Entonces aquí tengo que esta es la mitad. Simplemente yo voy a marcar mi mitad aquí y voy a marcar la mitad aquí y voy a trazar esas líneas, ¿ok? Esta sería una, esta sería otra. Del otro lado tendría que la mitad es aquí y voy a hacer un par de cuadrantes que me van a guiar en todo el proceso de proporción, y la de acá también, ok. Listo. Con estas líneas, que también pude haberlas hecho igual con la diagonal, pude haberlo hecho con la diagonal y miren que me va a dar prácticamente el mismo punto del medio. Miren, ahí está. Me va a decir que la mitad está por aquí. Ok, en este caso yo identifico dónde está la mitad y voy a trazar en mi modelo, voy a trazar las mitades. Ok, hago lo mismo, miren. Simplemente trazo una paralela aquí y ahí tengo la mitad. También puedo hacerlo con la tirilla. O sea, la tirilla te sirve para hacer todos estos cálculos de medidas. Aquí está, foto, compruebo que el ancho, por si tengo otras medidas, compruebo dónde está el ancho, ahí está el ancho. Ok, lo voy a ubicar acá y miren, cuando yo doblo aquí, pues obtengo la mitad de mi composición aquí en la fotografía que estoy usando de referencia. Entonces yo puedo marcarlo aquí y puedo marcarlo, no sé, por acá, para unir con la regla uno de los dos puntos, y ya tengo más precisión en cuanto a que quede paralelo, que quede bien horizontal. Entonces esto sería lo mismo, marco aquí arriba, o sea, hago el mismo proceso que estoy haciendo, o mejor dicho, este es el proceso que hago aquí y lo traslado al dibujo. Entonces aquí tengo mis cuadrantes. No voy a utilizar más sino estas líneas. Solamente voy a utilizar esas dos líneas, es decir, voy a utilizar unos cuadrados grandes. Esto en sí es como la simplificación de una cuadrícula, así de sencillo. Imagínense que se ahorra
un montón de trabajo y además en un principio usted va a lograr poder entender cómo proporcionar sin necesidad de hacer previamente una cuadrícula. ¿Ok? Ya sé qué está pasando. Ok, entonces aquí tengo esto y lo voy a ver en mi programa. Ok, vamos a hacer algo. Voy a colocar este acá. Eso. Y aquí y lo vamos ya lo vamos a borrar. A guardar. Ok, entonces aquí mi composición, la mitad sería esta. A ver, la mitad sería aquí. Y la mitad en vertical, que sería mi otro eje, es este. Ok, a partir de aquí yo puedo calcular por dónde pasa cada elemento con relación a mis líneas guías centrales y los bordes de toda la composición. Entonces, aquí lo tenemos y allá en el programa. ¿Ok? Voy a ver si se ve un poquito mejor sin los amarres. Es correcto. Vamos a quitarle las capas acá. Ok, y ya apagamos. Bueno, ya todas estas se pueden ir. Bueno, aquí simplemente voy a dejar esto. La fotografía es la misma en blanco y negro que a color, miren. Es la misma, o sea que no hay ninguna diferencia, para que vean que se trabaja con el mismo modelo. Ok, entonces me voy a fijar en detallitos pequeños. Por ejemplo, si yo me fijo arriba en las líneas guías que pasan por el borde, es decir, en estas líneas guías, yo me doy cuenta que hay un pequeño triangulito aquí y también el triángulo que se forma de este lado. Ahora, yo podría buscar y podría analizar qué tanto, por ejemplo, la boca de la tetera ocupa con relación a este cuadro. Y me doy cuenta que la boca de la tetera, o sea, este óvalo, está ocupando más de la mitad de este espacio. Es decir, lo que estoy mirando es hasta dónde llega este borde. Y me doy cuenta más o menos cuánto ocupa esto con relación a este cuadrado que tengo aquí. ¿A cuál cuadrado? Vamos a remarcarlo para que lo vean. Es decir, a este cuadrante. Me voy a centrar en lo que hay en cada cuadrante. ¿Ya? No me voy a perder en estar viendo otras, digamos, elementos, porque voy a hacer lo que está en este cuadrante. Es decir, entonces yo me estoy dando cuenta que queda como una cuarta parte libre. Es decir, esto, aquí en el real, es esto. Yo puedo medir esto y saber cuántas veces cabe. Lo puedo medir aquí en la fotografía. Yo digo, bueno, fotografía, foto. Entonces voy a tomar esa medida, puedo hacer esto, si quiero que sea muy preciso, voy a hacer esto, miren, y voy a medir cuántas veces cabe una vez. Ojo, es esta medida. Le voy a poner una marquita siempre que estoy utilizando esto. Yo le pongo alguna marca o algo que me indique que es esta y no la que tengo al lado, ¿ok? Entonces yo digo, cabe 2 veces, cabe 3 veces y un poquito, quiere decir que ocupa más de una cuarta parte, o no, 1, 2, 3, sí, exactamente, ocupa más de una cuarta parte. Ok, entonces, si yo tengo esto, yo puedo calcular con mi tirilla, esto es la mitad, miren. Como esto es la mitad, yo calculo que esta es la mitad de la mitad, porque ahí tengo una cuarta parte, y esta es la mitad de la mitad. Pero me dice que esta mitad cabría 4 veces aquí, pero me dice que cabe 3 veces, o mejor dicho, menos de 4 veces. Mira,
1, 2, 3 y un pedacito muy pequeño. Ahora, podría también ayudarme de la siguiente manera, para que me dé una mejor relación. Miren, 1, 2, 3 y marco donde llega la cuarta medida, ¿sí? Y veo que más o menos a dónde llega. Entonces, si yo traslado estas medidas de un cuarto, aquí tengo que tener una medida mayor a un cuarto porque tiene que caber 4 veces, pero hasta por acá, ¿sí? Entonces yo podría calcular, si esto es una cuarta parte, tiene que ser más grande que esta, porque no cabe, este espacio cabría 4 veces hacia allá, entonces tiene que caber menos de 4 veces, por lo tanto tiene que ser un poquito más grande que esa medida de un cuarto. Entonces yo voy a utilizar esta, que sería aquí, cabe 1, cabe 2 veces, esta cabe 3 veces, es decir, es todavía más pequeña que esta porque antes de llegar aquí me tiene que quedar un pequeño espacio. Entonces no es esta, tiene que ser un poquito más chica. Entonces vamos a colocarla. A ver, esta era un poquito más chica, acá. Voy a comprobar dónde está la medida de la mitad. Ok, es esta, es la medida interna, esta. Para uno no confundirse, pues borramos, para tener la precisión de dónde estamos dibujando. Ok, y acuérdense que como estamos dibujando a mano alzada, pues la precisión no es total. Entonces, bueno, si es más corta la medida, desde aquí, yo diría que es un poquito menos. Vamos a poner que es aquí. Ok, entonces, aquí tengo una. Voy a borrar las anteriores. Acuérdense de siempre dibujar y marcar muy tenue, muy clarito, para no tener confusión con las marcas. 1, 2, ok, mire, aquí está, 3. La proporción que me dio aquí se parece mucho a la que tengo aquí. Ok, entonces ahora voy a marcar la cuarta. Exactamente me dio donde yo lo había calculado, que debería llegar la cuarta medida. Quiere decir que aquí es este punto. ¿Hasta dónde tiene que llegar la boca de la tetera? A la mitad de esa distancia. O sea, la boca de la tetera tiene que llegar aquí. Voy a hacer este triangulito que tengo aquí entre la línea de arriba y mi línea vertical, entre estas dos, entre esta y esta, la curva forma un pequeño triángulo. Ok, entonces ese pequeño triángulo me va a servir para definir la boca de la tetera. ¿Y hasta dónde llega? Hasta acá. Puedo buscar más o menos el centro, el eje de mi óvalo. Puedo calcular esta medida también, comparada con, por ejemplo, con esta que ya tengo, ¿sí? Entonces, en este caso, dibujo y foto. Entonces, esta medida, que es esta acá y que está del otro lado de mi tirilla, equivale a, vamos a ver, es más o es menos, es mayor que el ancho de la boca. Entonces esta medida la puedo calcular. ¿Cómo hago eso? Miren, en el dibujo, esta es la medida, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un poquito menos. Entonces el ancho, o la altura, mejor dicho, del óvalo tendría que ser máximo hasta aquí. Entonces el óvalo va a caber en esta proporción. Busco el centro de esa altura, el centro de la altura, y ahí es donde tiene que empezar la curva de mi óvalo. También, como es un óvalo regular, pues este punto más extremo va a caer exactamente a la mitad de la distancia.
Eso es geometría básica. Entonces, más o menos va a tocar aquí. Y empiezo a dibujar mi óvalo. Mírenlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mezclando o estamos apoyándonos tanto con proporciones como con observación, que es lo principal que debe tener un dibujante que quiera hacer realismo. Tiene que ser muy observador. Ok, voy trabajando muy suave, pero voy dándome cuenta que el óvalo y el modelo pues se vayan pareciendo. Es decir, que el óvalo no me quede achatado a un lado, que la curvatura sea suave, que no tenga puntas. Generalmente al dibujante inexperto, al aprendiz, le queda aquí una punta. Entonces no es una punta, es una pequeña curva. Puedo guiarme por los espacios negativos. Miren, aquí hay un triángulo, esto es un triángulo. Entonces yo podría calcular también a partir de espacio negativo. Por ejemplo, miren, aquí voy a resaltar con un color ese triángulo de espacio negativo que debería aparecer en mi dibujo. Entonces me doy cuenta si aparece o no aparece. Es decir, si yo tengo la línea aquí, ¿ok? Debe aparecer este triángulo que se tiene que parecer al que tengo acá. Y eso me va a dar la ventaja de que ya sé, aquí hay otro triangulito, de que ya sé que estoy proporcionando correctamente. El otro triangulito, miren, se forma aquí, entre la parte más extrema y donde tiene que tocar. Entonces ese triangulito, este triangulito que bueno, casi no se ve por el color que elegí, vamos a elegir un color más vistoso ahí, bueno, el mismo rojo puede ser, el mismo naranja. Entonces mire, este triángulo que se está formando aquí se llama espacio negativo, pero es algo que el dibujante tiene que observar para que le quede igual. Entonces me doy cuenta que sí, me está quedando bastante parecido y ya tengo mi óvalo. Entonces ya arranqué bien. Puedo seguir proporcionando, buscando puntos de referencia. Entonces, ¿qué son puntos de referencia? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Donde las líneas, por ejemplo, cambian de dirección. A mí me servirían, antes de hacer todo el asa y lo demás, yo podría buscar dónde está este punto, porque ahí me marca el nacimiento de la boca de la tetera, ¿sí? Además ya tengo este punto, que es este, y ya sé que la boquilla sobresale un poquito. Entonces yo puedo tener esta línea guía acá y voy a buscar esta. Entonces me parece que está en la mitad, ¿cierto? Me parece que está en toda la mitad. Sin embargo, yo tengo la opción de buscar foto, acuérdense que siempre vamos a proporcionar con este lado, y voy a buscar la medida a ver si en realidad es. Entonces fíjense, nuestro ancho sigue siendo nuestro patrón de medida. Esto sería el 1 y la mitad de ese 1 que no lo hemos marcado. Miren, esta es la mitad de mi proporción total de ancho, es decir, esta medida que tengo doblada es esta. Ahora voy a buscar la cuarta parte de esa medida, es decir, la mitad de esa mitad, y la voy a marcar. La tengo que tener visible. Esto sería 1, aquí sería 1/2 y aquí sería 1/4. Entonces voy a ver si exactamente es 1/4. Veo que realmente está un poquito por debajo, mírenlo aquí, un poquito por debajo, efectivamente se sobrepasa, es decir, un poquito por debajo de la mitad de esa medida. Vuelvo a mi tirilla y busco donde tengo dibujo y busco la mitad. Miren, esta es la medida, aquí es la mitad de la mitad, pero me dice que está un poquito por debajo. Voy a calcular ese poquito que está por debajo y lo voy a marcar aquí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que esta línea que me da la mitad
me señala dónde arranca pegado a la boca, al óvalo de la boca, y este punto me está señalando dónde termina. Miren, a un ladito de esa línea. Si esta línea está aquí, a un ladito. Quiere decir que ahora yo simplemente tendría que dibujar mi curva así. Y ya tengo este elemento. O sea, miren, ahí está. Aquí puedo simplemente guiarme por el espacio negativo que tengo ahí en el centro. ¿Ok? Ese espacio negativo. Voy a ver si lo puedo remarcar para que entiendan qué es lo que voy a hacer. El espacio negativo que yo voy a utilizar o que voy a marcar es este que tengo aquí. Marquémoslo con rojo. Parece que los rojos son los que me están dando mejor contraste aquí. Vamos a utilizar este rosa. A ver, no se nota. Bueno, realmente simplemente es para que me entiendan de qué se trata trabajar con espacios negativos. Aquí este sí se va a notar. Entonces, ¿qué voy a darme cuenta? Voy a darme cuenta de este espacio negativo que tengo aquí, esta forma. Y esa forma me va a guiar a mí para que la curva me quede bien. Es decir, porque yo podría hacer la curva, pero para estar seguro, no solamente voy a guiarme del borde de la curva, sino del espacio negativo. Me tiene que quedar una figurita tal cual está aquí. Entonces, si la boquilla llega acá y ella sale de este lado, ella hace una curva aquí y simplemente bajo y hago la forma del espacio negativo. Es decir, miren, ¿qué estoy tratando de hacer? De que este espacio que tengo entre estas dos líneas se parezca mucho al que tengo acá. Y eso es lo que se llama trabajar con espacios negativos. ¿Por qué se llaman espacios negativos? Porque son espacios que se forman por la definición que le dan los bordes del elemento. Bueno, puedo seguir con el pico de la tetera, y veo que está exactamente una pequeña, una pequeña medida por debajo de la línea del borde superior. Entonces, me guío por simplemente lo voy a trazar, voy a calcular este ancho que debería ser aquí. Entonces, esto debería venir acá, esto tendría un pequeño óvalo, más o menos llegaría a este punto, y voy a trazar líneas rectas, porque una curva es más fácil definirla con líneas rectas. Entonces, ¿hasta dónde tengo que calcular hasta dónde cambia de dirección? Y más o menos un poquito por debajo de esto, entonces voy a marcarlo. Acuérdense, líneas guías. Voy a calcular el ancho. Si yo trazara esta línea hasta abajo, veo que sigue siendo el borde de la tetera el que me va a marcar más o menos hasta dónde llega. Es decir, deberá llegar más o menos hasta aquí. Si el borde de la tetera está aquí, esto llega un poquito antes. Entonces, puedo hacerlo así, líneas claritas, muy claritas. Esta línea va paralela prácticamente hacia abajo. Entonces, esto sería más o menos como debería quedar la tetera, el pico de la tetera. Entonces, voy a hacerle ahora sí la curvatura. Hago la curva, me doy cuenta en este punto que tan abajo está. No lo voy a medir porque es una medida muy chica, simplemente voy a calcularla. Ahora, yo puedo trazar ahí una línea guía como lo voy a hacer acá en el programa, para saber y darme cuenta que, mire, que va a concordar o va a pasar muy cerca de la curva que define el cuello de nuestro elemento. ¿Ok? Entonces, voy a calcularla
al ojo, ¿sí? Veo que está un poquito por debajo de esto. Hago el cálculo, yo creo que es más o menos por aquí. Y miren que si bajo, prácticamente concuerda con la línea que traigo de la boca de la tetera, aquí. ¿Por qué? Porque la curva va entrando hacia nuestro elemento, aquí. Esto es lo que va. Y ahí ya tenemos nuestra curva. Entonces, todo el proceso consiste en ir identificando puntos y trazando. Yo puedo buscar ahora, si quiero hacer el cuerpo, puedo hacer esto. Miren, yo puedo calcular esta distancia que hay, del centro, o mejor dicho, de mi línea guía central hasta el borde, y compararla con una medida que se parezca. ¿Qué medida se parece? Pues esta medida que ya tengo aquí se me parece a esto, es más, es la misma, aparentemente, ¿cierto? Vamos a trazar a ver si es. Ok, miren, efectivamente, si yo trazo esta línea hasta abajo, pues me da el borde, prácticamente me da el borde, un poquito más, pero prácticamente me da el borde. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a seguir bajando esta línea y listo. Donde se cruzó con la línea del centro, hasta acá, aquí lo tengo. Puedo, como ya tengo esta y tengo esta, también puedo fijarme en el triángulo que se forma aquí para darme la curvatura. Entonces, ¿desde dónde viene? Viene de aquí hasta acá. La curvatura la puedo empezar incluso desde antes. Si esta es la línea, yo la puedo empezar desde antes y hace esto. Ok, también puedo hacerlo de otra manera. En la foto yo puedo perfectamente buscar esto. Y miren, esta medida es precisamente esta, un poquito más que esta. Ok, entonces desde el centro, esta es, este es el dibujo, ojo, aquí iba a cometer un error, este es el dibujo. Entonces, foto, siempre me doy cuenta que diga foto, y puedo calcularla, cuántas veces cabe. Ahora, aquí tengo una cuarta parte de todo el ancho marcado. Me falta marcar aquí cuánto es un octavo, porque también me puede servir la medida de un octavo en la proporción de la foto. Entonces un octavo es aquí. Y si me doy cuenta, prácticamente es un octavo, miren, un octavo. Entonces busco mi tirilla donde diga dibujo y ya tengo marcado aquí un octavo. Entonces desde el centro hacia afuera, miren lo que prácticamente pasó por donde era, aquí está. Un octavo pasa por aquí, un octavo pasa por aquí y el borde está un poquito más adentro, ¿cierto? Miren, un octavo sería hasta aquí y el borde pasa un poquito más adentro, ¿ok? Entonces un octavo y el borde. Bueno, vamos a hacer, como estoy en este cuadrante, voy a seguir y voy a encontrar este otro punto. Simplemente me doy cuenta si coinciden. Voy a trazar la línea y miro si coinciden. Entonces, por ejemplo, aquí en el programa podría ayudarme más fácil. Y efectivamente estoy viendo que no coinciden al 100% porque está un poquito por debajo, pero perfectamente lo puedo utilizar. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar esta línea hacia adentro y ya sé que el otro borde está por debajo de esa línea, un poquito por debajo de esa línea. Ahora, ¿qué necesito? Necesito hallar el contorno opuesto, que es el que va aquí. Entonces, este punto yo lo voy a subir y lo voy a calcular ahí arriba. Veo que es más o menos la mitad de esta distancia. Entonces, aquí tengo la distancia, la mitad de esta distancia sería más o menos aquí, bajo y marco aquí. Quiere decir que empieza acá. ¿Qué tanta curva tiene? Bueno, puedo bajar la línea guía y me doy cuenta que tanto se separa.
Entonces bajo la línea guía y veo que se separa solamente una pequeña proporción. ¿Ok? Entonces, línea guía y hacia adentro. Línea guía, bajo la línea guía y hacia adentro, un poquito hacia adentro. ¿Ok? Y hago el trazo. Ok, pero él baja un poquito más que esta línea que viene de acá. Ok, baja un poquito más, baja más, porque él entra, realmente entra. ¿Y dónde empieza la curva del cuerpo? Empieza por debajo de esta línea, miren. Esta línea y empieza un poquito por debajo. Ahí en Photoshop lo podemos ver mejor porque, bueno, la impresión aquí no es muy precisa. Digo, no es el contraste, no te deja ver muy bien. Bueno, fíjense una cosa. Si yo bajo esta línea del borde, me va a coincidir justo con donde está el otro punto de la curva. Ahí en Photoshop se ve perfectamente. Mírenlo acá, es esta medida que tengo acá. Esta medida que voy a agarrar acá, esta línea. Y fíjense que ahí me está diciendo dónde está. Y me doy cuenta que es un poquito por debajo de donde llega la línea del cuello. ¿Ok? Es decir, esta medida está por debajo de esta. En cierta proporción lo voy a comparar, lo voy a proporcionar. Entonces, ¿qué proporciono? Esta es la línea que tengo hasta el otro lado y este punto lo voy a llevar así. Voy a tener esta línea, lo que sucedió ahí en Photoshop realmente. Entonces voy a colocarle esta separación. Más o menos donde es, más o menos sería por aquí. Lo traslado hacia el otro lado. Y muchas veces a veces me dicen, oiga, pero usted está trabajando con cuadrículas. No, estoy aprendiendo en este caso porque es explicación, pero todo esto yo lo hago mentalmente. Todo esto se hace de manera automática cuando ya tenemos la experiencia. Ahora, si yo quiero trasladar la curva completa, puedo mirar en mi dibujo a qué corresponde la curva completa, es decir, hasta donde termina, por ejemplo, la mitad. Entonces fíjense que esta línea que voy a tocar aquí es la mitad, ¿cierto? Es la mitad de la composición. Bueno, de la composición no, del formato de 1 a 1, miren, esta. Entonces me doy cuenta que este borde baja y va a coincidir casi, o sea, va a pasar muy cerca de donde está este punto. Mírenlo acá. O sea, va a pasar muy cerca aquí. ¿Sí ven? Entonces yo puedo calcular esta distancia y simplemente trazar la curva completa. Es decir, como traigo la curva desde acá y ya sé que tiene que pasar por este punto que ya lo tengo definido, entonces simplemente marco el otro punto, es decir, lo bajo completamente, que veo que pasa por aquí, pero a un ladito, acá, más o menos por aquí. Entonces voy a trazar la curva lo más parecida posible, completa. Ok, todo esto en línea muy clarita, porque al final necesitamos hacer siempre se van a necesitar hacer correcciones. Ok, entonces si nos damos cuenta ya tenemos suficiente información para colocarle el asa a nuestro elemento. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que tengo que separarme un poco de la línea del borde. Más o menos voy a calcular este espacio de aquí a aquí, lo voy a calcular más o menos aquí, que sería una línea que está acá.
que sería esta línea que voy a mostrarles, que voy a colocar acá, miren, esta. Ok, entonces, si yo trazo esa línea aquí, aquí la tengo. Me voy a fijar en lo que ya les expliqué de espacios negativos. Miren esto. Yo tengo, por ejemplo, tengo esta línea guía, y esa línea guía me está determinando esta forma. Esta forma. Entonces, esa forma es la que yo voy a utilizar para guiarme. Ahí hay un flicker del teléfono ahí raro. Entonces, miren, tengo esta línea, tengo este borde, trato de hacer la curva. Necesito saber dónde la curva cambia de dirección, más o menos a esta altura. Entonces, la relaciono con lo que ya tengo y me doy cuenta que está muy cerca de este punto. Entonces, más o menos dónde la curva cambia. Más o menos aquí arriba, lo traslado acá. Aquí más o menos tiene que variar la curva. Entonces, simplemente trato de dibujar tal cual como estoy viendo. Me puedo guiar, mira, aquí hay también un triangulito muy pequeño. Un triangulito muy pequeño en espacio negativo, que también puedo utilizar, mírenlo, que también puedo utilizar para que me ayude. Entonces, ¿dónde está ese triangulito chiquitito? Está aquí. Quiere decir que nuestra asa hace esto, hace aquí, baja y tiene que llegar aquí. El asa es más o menos esto, aquí. La parte interna también voy a relacionarla, más o menos calculo el ancho donde da la curva y voy llevando la proporción. Ok, así más o menos. ¿Y a dónde tiene que llegar? Prácticamente donde tenemos donde tenemos nuestra esquinita esta, que la relacionamos acá, ¿cierto? Tiene que llegar más o menos aquí. Entonces voy llevando el dibujo con proporción, voy llevando el dibujo con la proporción y vamos a ir resolviendo cada una de sus partes de esta manera. Me doy cuenta que algunas líneas se ven más gruesas en un lado. ¿Por qué? Porque tienen diferentes espesores. Entonces aquí ya tengo parte de mi tetera. Voy a trazar la curva del cuello, que es esta. Entonces, simplemente me guío por la línea que tengo de este lado. Entonces, el cuello entra un poquito aquí, entra un poquito acá y nuestra curva sobrepasa esta línea. ¿Ok? Y sobrepasa esta línea. Bueno, también puedo hacer esta otra curva. ¿Dónde empieza? Bueno, aquí tengo que completar porque él pasa hacia adentro. Voy a calcular qué tanto ocupa. Si este es el borde, esto debería estar aquí. Aquí esta asa, creo que la curva es un poquito más arriba. Ok, hago las correcciones que sean necesarias, porque me voy guiando por los puntos. Es decir, antes de seguir adelante, yo reviso que lo que tengo esté en el lugar indicado. Entonces, aquí baja un poquito, aquí baja una pequeña parte y entra en el cuerpo de la tetera, acá. Ok, aquí más o menos ya tengo la proporción. Esta creo que es más delgadita, es decir, voy
observando lo que está sucediendo en el dibujo, antes de pasar a cualquier otro elemento. Quiero saber la curvatura, dónde empieza, dónde termina. Y entonces voy a trazar, por ejemplo, una línea guía aquí debajo. Ya sé que empieza aquí arriba cerca del borde de la tetera y que termina acá. Es decir, sé que empieza aquí porque viene la curva. Viene la curva. Es decir, empieza aquí, viene una curva y llega hasta donde tenemos el asa. Hasta por aquí. Puedo calcularla simplemente así, a ojo, y estaría bien. También puedo fijarme qué tan arriba está de mi línea guía, en este caso, que sería el centro, esta línea. Entonces creo que es un poquito más arriba comparado con esto. Miren, si yo tengo esta línea guía, que es esta, y tengo esta, que es la siguiente, la del centro, creo que ocupa la mitad. Entonces, la mitad de esto es un poquito más arriba, es decir, está aquí. Y fíjense que estoy utilizando simplemente proporción, pero la precisión que le doy va a ser bastante precisa, valga la redundancia. La posición que le doy trato de que sea lo más preciso posible. Acá. Entonces, miren, ya tengo la línea de esta. Ahora, esto tiene un espesor. Digamos que esto de pronto bajaría un poquito más aquí. Y el espesor estaría por aquí. Es decir, porque no es solamente una rayita, es una franja. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, el siguiente paso que voy a hacer es que necesito saber hasta dónde llega esta esfera, ¿sí? Porque analicemos y realmente es una especie de esfera, simplemente que tiene una pequeña inclinación tipo cono hacia abajo, o sea, se va angostando. Es más, en realidad sería como un óvalo. ¿Ok? Entonces yo necesito saber hasta dónde llega esta parte. Voy a marcarlo acá en el programa porque se ve un poquito mejor. ¿Sí? Se ve un poquito mejor. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a encender aquí la capa donde está el amarillo, para no equivocarme. Aunque aquí en mi foto ya yo sé dónde está mi línea central. Y de aquí a aquí. Y si él llega hasta este punto, yo creo que es más o menos la mitad. Puedo calcularlo al ojo o puedo calcularlo en su totalidad, o sea, con precisión, utilizando mi tirilla de medición. Entonces, si esta es la mitad, ¿ok? Este sería la mitad, mira, está prácticamente en la mitad. Vamos a comprobarlo en el programa. Simplemente el programa lo uso, como les digo, para tener precisión y darme cuenta que lo que estoy proporcionando esté de acuerdo. Le voy a cambiar el color simplemente para tenerlo. Entonces, fíjense, dio exactamente lo que yo medí acá. La mitad está aquí, por debajo de donde tiene que llegar. ¿Sí lo ven? Entonces, esta línea que tengo acá, me la voy a resaltar. Esta está por encima de la mitad. La mitad está justo donde están el recuadrito el cuadradito acá. Este cuadradito me da la mitad y este está más arriba. Eso fue lo que sucedió aquí. Aquí tengo la mitad y el borde está pasando por acá. ¿Ok? Entonces voy a calcular la mitad aquí porque necesito eso. Entonces busco dibujo. Aquí tengo la medida y la mitad está aquí. Esta sería la mitad. Quiere decir que la base de este elemento estará por aquí, un poquito por encima, poquitito por encima. Ahora, veo la curvatura que tiene, y voy a tratar de calcular esa curva, ¿sí?
¿Cómo calculo esa curva? Miren, vuelvo a espacios negativos. La curva y la línea guía me está dando otro pequeño triángulo. ¿Ok? Entonces, si la línea guía es esta que está aquí arriba, porque esta es la mitad y esta es donde debe llegar, y la curva junto con esta me está dando un pequeño triángulo, yo voy a tratar de hacer ese pequeño triángulo, perdón. Voy a tratar de hacer ese pequeño triángulo. Este triangulito que está aquí, lo voy a tratar de hacer aquí, entre esta e acá. Bueno, entonces sencillamente voy a dibujar completo aquí. ¿Ok? De pronto veo que la curvatura es un poquito más angosta aquí arriba. Acuérdense, porque la precisión no es total. Pero sí me estoy dando cuenta que esta tiene menos curva aquí. Entonces miren la corrección que acabo de hacer. Esa corrección es por observación, no es por medida. Esta es por observación. Veo que no es tan redonda la parte de abajo y entonces le hago la corrección. Listo. Entonces aquí tengo mucho más parecido y preciso nuestro elemento. Ok, puedo hacer lo mismo acá. ¿Sí? Calculo más o menos que esta curva sea igual a esta. Ok, aquí ya tendría la tetera. Le falta el borde aquí debajo, que se lo vamos a hacer ahorita. Entonces, precisamente, aquí tengo una... voy a quitar el rojo aquí para que se vea un poquito mejor. O le vamos a bajarle más bien para tenerlo siempre presente ahí. 10, ahí más o menos. Ahí se nota la diferencia. Bueno, entonces simplemente hago lo mismo con mis líneas guías. Veo dónde empieza la curva y dónde termina la curva. Voy a obviar esto de la tela por el momento y entonces veo que la curva tiene que empezar justo donde pasa mi línea guía. Miren, mi línea guía que viene desde allá arriba, esta que es la mitad, y hace esto. Calculo esta distancia de aquí a aquí simplemente al ojo, que puede ser más o menos esto, y hago el trazado como si fuera transparente la tela que tengo ahí. La tela ahorita yo le hago digamos el detalle se lo hacemos, pero primero podemos dibujarlo como si fuera transparente, como si esa tela fuera transparente. Ok, ya tengo mi primer elemento prácticamente completo. Hay un detalle aquí que bueno, se lo vamos a hacer ahorita. Vamos a dejarlo ahí, ahorita se lo hacemos porque pues no estoy observándolo del todo bien, pero no es nada difícil, es simplemente un poquito de observación. Ok, siguiente paso es que voy a hacer el elemento que tengo ahí junto, porque me está dando un punto de referencia y me está dando todos estos puntos de referencia. Es tan sencillo como que voy a calcular qué tanto se separa de este punto, a dónde llega este punto, y lo voy a hacer como si fuera completo. Miren esto. Puedo hacerlo como si fuera completo, como si fuera transparente aquí, miren, y realmente él debería, o lo que lo cubre la tela, prácticamente le está tocando mi línea guía aquí en este punto. ¿Dónde? Bueno, yo voy a marcar aquí y voy a calcular esta distancia de aquí a acá hasta dónde sería. Entonces, si mi elemento yo lo completo,
Si yo completo este elemento, él haría esto así, así. Algo así. Ok, entonces, ¿dónde está tocando? Miren dónde está tocando. Está tocando la línea que viene desde el borde de la boca, ¿cierto? Del borde de la boca de nuestro, mírenlo, de nuestra tetera. Ánfora, creo que se llama. Entonces, ¿yo qué hago? Bajo, así. Trato de que venga muy derechito. Tiene que tocar aquí porque lo voy a hacer completo. ¿A dónde tiene que tocar en altura? Bueno, este sería el punto. Y entonces yo podría calcular esta distancia, porque este es el centro. Calculo esto comparado con esto. ¿Sí? Digamos que no voy a medirlo tanto, aunque podría utilizar cualquiera de mis medidas para saber. Miren, es casi una cuarta parte. Casi una cuarta parte. No, foto. Ojo, foto. Entonces voy a comparar esta con este ancho. Esta es la parte más baja, o sea, esta. Aquí. De aquí a aquí voy a compararlo. Entonces veo que mi foto es aquí un cuarto aquí, ¿cierto? Daría un poquito menos de una cuarta parte. Ok, entonces vamos a dibujo. Ojo, siempre voy a estar pendiente de dibujo. Un poquito menos, midiéndolo exactamente como lo medí acá. Ojo, como lo medí acá. Estoy midiendo en foto, estoy midiendo a partir de aquí para arriba, que es importante saberlo exactamente, o mejor dicho, del punto donde toca hacia abajo. Miren, entonces veo que es menos de una cuarta parte, entonces ¿cómo hago en mi dibujo? Voy a buscar una cuarta parte de esa distancia del ancho, que sería esto, y a partir de la parte de abajo, voy a poner, si aquí diera un cuarto sería más abajo, ¿cierto? Entonces, de aquí para allá una cuarta parte, pero le tengo que quitar un pedacito, entonces sería más o menos aquí. Quiere decir que nuestro limón tocaría esto aquí. Podemos volver a jugar con los espacios negativos. Entonces, espacio negativo, aquí tengo uno, aquí tengo un triángulo otra vez, porque este yo lo completaría aquí así, y este sería el espacio negativo que tendría yo que observar para que nuestro dibujo quede lo más parecido posible. Entonces este triángulo, así con la parte curva, pues sería más o menos esto. Miren, esta parte rojita se parece a esto que tengo aquí. Ok, ahora nos falta dónde está la parte de arriba. Ok, hasta dónde llega el limón. Y lo que voy a hacer es simple, otra vez, una línea guía que me diga con relación a lo que ya tengo, dónde queda. Ok, entonces voy a encender la capita roja. Ah, no, ahí está encendido. Ok, entonces necesito saber esa línea por dónde pasa, y me parece que ocupa la mitad de esta distancia, o sea, la cuarta parte de esta distancia. Si esta es la mitad, el limón está ocupando la mitad de esto, o sea, desde aquí, que es el centro, hasta acá, la mitad sería esta. Puedo usarlo aquí porque lo tengo en el dibujo, miren, para que sea preciso. Mitad, una cuarta parte es aquí, la cuarta parte es acá. Ok, ahí. Y la mitad de la mitad. Ok, la mitad de la mitad, que también lo tengo marcado en el dibujo. Mírenlo aquí. Entonces, mitad de la mitad sería esto, un octavo. Voy a colocarlo aquí.
la mitad de esta distancia. ¿Hasta dónde va a llegar mi limón? Hasta aquí. Me fijo otra vez qué está sucediendo con, por ejemplo, con el borde de la ánfora. Si yo trazo el rabillo, el palito del limón, debería darme un triangulito que está aquí. ¿Ok? Entonces, ese triangulito que está ahí en el borde, si él llega hasta aquí, mírenlo, si él llega hasta aquí y hago esto, si él llega hasta aquí, yo hago esto, tendría que fijarme en este triangulito que acabo de hacer. Entonces, ¿qué hace? ¿Hasta dónde llega el limón? Bueno, llega desde acá, sube, y le hago esta especie de punta. Es decir, ya me estoy fijando en detalles más específicos en cuanto a la forma. Ahora, tiene que entrar. ¿Hasta dónde? Bueno, yo voy a localizar este punto comparándolo con qué tanto se separa de este lado, o trazando una línea guía hacia arriba. Es decir, yo puedo trasladar este punto hasta arriba y darme cuenta por dónde pasa. En ese caso, en el programa sería algo así y me muestra más o menos por dónde pasa con relación a la boca de nuestra tetera. Entonces veo que no pasa por la mitad, pasa un poquito por un lado. Esa medida la bajo, y nuestro limón tendría que llegar hasta aquí. Vamos a ver si esta distancia concuerda con esta, es decir, esta tiene que ser como 1/3 de todo esto. Podemos medirlo, todo lo podemos medir, pero a veces es bueno intentar calcular. Entonces, miren, aquí tengo el espacio, este es 1/4 hasta aquí, esto es un octavo, es un poquito más de 1/4 parte. Entonces voy a dibujo, aquí tengo que esto sería 1/8, ¿cierto? Y me dijo que era un poquito más de 1/8. Volvamos a comprobarlo para estar seguros. Este es foto. Yo mido desde el borde hacia adentro y me dice que es un poquito más, esto es 1/4 y esto es 1/8, entonces me dice que es un poquito más de 1/8. Ok, entonces acá en mi dibujo, busco dibujo y aquí tengo 1/8 y es un poquito más que 1/8, ahí. Ok, entonces el limón tiene que quedar aquí. Simplemente trato de hacer la curvatura lo más parecida posible. Ok, más o menos aquí. Creo que así se ve mejor. De pronto el pedacito es más pequeñito, no importa. Ahora, la precisión en un elemento como esto, pues no es necesario que sea 100%, pero es bueno tenerlo en cuenta porque cuando vamos a hacer retratos, por ejemplo, cuando vamos a hacer retratos es importantísimo esa precisión. Entonces es bueno empezar a practicarla cada vez que estemos dibujando. Cada vez que estemos dibujando es bueno tratar de ser lo más preciso posible. Ok, en este caso me parece que esta curva de pronto es un poquito más porque veo que él es más redondito. Le voy a ir acomodando acá, por ejemplo puede ser esta más bien, y ya se me está pareciendo un poquito más. Fíjense que a simple vista le estoy haciendo la corrección. ¿Por qué? Porque veo que la proporción me parece que es muy delgadito esto. Entonces hago corrección, borro lo que no me funciona y ya se parece un poquito más. Ahora, podemos incluso tomar la proporción aquí en foto del ancho, la proporción del ancho. Entonces yo digo, bueno, esta es la mitad, esta es la mitad. Esto, yo puedo tomarla así, vamos a tomarla de este lado, hago así, la mido, la voy a comparar con algo que ya tenga porque quiero que esto me quede más preciso.
Entonces la voy a comparar con el ancho de la boca, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Entonces veo lo siguiente, que desde este punto hasta donde está este borde, o sea, desde aquí hasta aquí, me tiene que ser igual al ancho de mi fruta. Ok, vamos a hacer eso. Entonces, ¿desde dónde? Desde aquí hasta aquí. Desde ahí hasta aquí. Y vamos a comprobar. Efectivamente, miren, está preciso. Está totalmente preciso. Es decir, que sí tengo la proporción como esto. Tal vez la inclinación que tiene esta curva es la que no me está funcionando. Por eso de pronto lo veo un poquito raro. Entonces voy a tratar de hacer la parte de aquí arriba. Esto que la veo más como esta forma. Y voy ajustando la forma. Ojo, les recuerdo, la precisión en un bodegón no tiene que ser tan exacta, a menos que queramos hacer un hiperrealismo totalmente preciso, pero es más que todo para tener la experiencia ya y la práctica para cuando hagamos un retrato, porque en un retrato sí es totalmente necesario que la precisión sea al 100%, y es lo que va a dar el parecido. ¿Ok? Entonces, ¿qué falta? Pues hacer de la misma manera todo el resto de nuestra composición. ¿Ok? Todo el resto de nuestra composición lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a proporcionar, por ejemplo, ya tengo fácilmente cómo proporcionar el tomate, porque tengo la parte de abajo, ya tengo la parte de abajo, y voy a relacionar cuánto se separa de la parte de abajo, que más o menos es esto, cuánto es este espacio que se está separando del borde de la línea guía, ok, y voy a proporcionarlo. Lo puedo llevar hacia arriba y saber con qué concuerda. Por ejemplo, voy a hacer esto. Voy a borrar las demás líneas guías para que no haya confusión, porque ya tenemos muchas líneas marcadas ahí, pero bueno, vamos a borrar las guías y ahora utilizamos esperen un momentico, voy a borrar ciertas líneas guías, las que están internas, no voy a borrarlas todas porque necesito las que están afuera. Esta no. Bueno, estas que están acá no, esta ya no, y esta tampoco. Ok, las de arriba tampoco, esta no, y esta tampoco. Ok, me sirve esta que tengo acá, que es el borde, miren. Esta línea que me está diciendo que es el borde, o una de las marcas que ya tengo, que sería esta. La línea que tengo ahí, pero voy a trazar una en el borde del cuerpo del tomate para darme cuenta con qué coincide. Y miren la sorpresa, está coincidiendo justo, miren aquí, justo con el borde y la boca de nuestra tetera. O sea, esta y pasa por aquí, la que viene por aquí pasa justo donde tengo el tomate. Ahora, si quiero tener precisión, yo puedo bajarla, o puedo hacer lo siguiente. Yo puedo tomar esa medida en algún punto de mi tirilla hasta acá y bajarla, colocarla aquí. Entonces, para que no se me tuerza, entonces simplemente esta la voy a llevar paralelo aquí y sería esto. O sea, ya tengo hasta dónde llega el tomate, arriba y abajo, es decir, ese tomate va a quedar aquí y hasta aquí. ¿Dónde llega el tomate adentro de mi fruta, de mi otro elemento? Porque, acuérdense, tengo que relacionarlo con todo lo que pueda. Entre más lo relacione con algún elemento, pues mejor y más precisa va a ser mi proporción. Entonces fíjense ahora, esta línea que pasa por el borde del tomate acá,
la parte más extrema del tomate hacia la derecha, coincide justo donde empieza la curva del cuello de la ánfora. Es decir, aquí, empieza aquí. Como es una medida bastante larga, yo puedo bajarla así, si tengo la precisión. Si no, hago lo mismo que acabo de hacer con otro. Tomo la medida con mi línea guía, que sería esta. La llevo, es esta, y la ubico aquí. Entonces, ¿hasta dónde llega el tomate? El tomate va a ocupar esto. Fíjense que lo que hicimos es conseguir una figura cuadrada, ¿sí? Un encuadre. Por eso se llama encaje o encajonar o emblocar, porque estos son bloques. Entonces, ¿dónde da la medida? Vamos a verla nuevamente, porque se me acaba de desaparecer, o sea, de confundir. Esta la voy a colocar aquí, porque es esta hasta aquí. Ok, entonces es esta. Nuestro cuadrado donde va el tomate es este, y la parte de arriba, todavía no la hemos buscado, no. La parte de arriba vamos a buscarla. Voy a trazar mi línea guía aquí y me voy a dar cuenta que está por debajo de la mitad, de esta distancia. ¿Sí? Entonces, por debajo de la mitad, creo que sí la habíamos colocado. Entonces, no es foto, es dibujo. Este es el área, esta es la mitad. Correcto, esta es la mitad, está por debajo de la mitad. ¿Qué tanto por debajo de la mitad? Bueno, puedo calcularlo. Está más o menos por aquí. Ok, si esto le tenemos que colocar el pedacito de tela que lo está cubriendo, voy a calcular esto acá. Es decir, más o menos el tomate está por aquí. Ok, incluso hasta un poquito más arriba. Bueno, la cuestión es que el tomate termina ocupando este cuadrado. Nuevamente vuelvo al método de espacios negativos. Miren. No lo voy a poner rojo porque, disculpa, porque si no se me confunde con el color del tomate. Entonces vamos a ponerlo verde. Entonces esto sería el espacio negativo que yo tendría que ver. El otro espacio negativo sería este. Y así sucesivamente, porque aquí estaría otro. ¿Ok? Entonces, simplemente voy a fijarme en esto, en los espacios negativos. Fíjense que la parte de abajo, el tomate, tiene que llegar aquí, a este punto. Bueno, 1. ¿A qué altura llega? Ok. Si llega hasta aquí, pues la altura sería esta más o menos. Miro la parte de abajo, la curvatura que tiene. Y hago mi trazado. Este triangulito que está aquí sería más o menos a esta altura. Y ok, aquí tengo la figura del tomate. Este triángulo sería esto, a partir de aquí estaría más o menos aquí. Ok, aquí tendría el tomatito. Voy a buscar donde tengo el ombligo del tomate, esta parte, donde está el pedúnculo de él. Simplemente más o menos calculo esta distancia. Esta distancia que sería, si este es el borde, estaría por aquí y por arriba, es decir, estaría más o menos aquí. Entonces empiezo a hacerle los detalles. Este que tengo acá, la curva, y siempre fijándome en qué sucede con mi cuadro contenedor, o sea, con el encuadre, con el embloque.
Ok, otra manera o para comprobar, yo voy a comparar el tomate con el ancho de mi fruta. Entonces, foto, vamos a tomar el ancho, del tomate que viene siendo este, y me parece que es lo mismo exactamente, mire, el limón y el tomate tienen el mismo ancho. Entonces, dibujo, aquí dibujo este, ok, mírenlo, este ancho de aquí a aquí es el mismo del tomate, y ahí está. ¿Sí lo ven? Mírenlo, exactamente, exacto. El alto, también puedo comprobar la altura. Voy a comprobar la altura. Si este es el ancho, mírenlo, este es el ancho, entonces ese ancho yo lo voy a comparar con altura. Y exactamente. ¡Ay! No se ve. Ok. Voy a comparar este ancho con la altura. También comparo el ancho del tomate con el ancho del limón y veo que son iguales. Miren, este ancho con el ancho del tomate son exactamente iguales y la altura del tomate es igual a su ancho. Es decir, es un cuadrado, cabe dentro de un cuadrado. Entonces dibujo el tamaño, el ancho, mírenlo, vamos a ponerlo de otra manera, vamos a ponerlo así. El ancho desde aquí hasta aquí, el ancho del limón es exactamente el ancho del tomate. Ahí está, un poquitito porque esto se torció, pero bueno, ya tenemos ahí la medida y la altura es exactamente la misma. Entonces, en este caso veo que la altura me hace falta una pequeña proporción, pero tiene que pasar muy cerca de este punto. Entonces lo voy a subir y lo voy a proporcionar tanto abajo como arriba, es decir, le voy a poner tanto un poquito para abajo, porque de pronto calculé mal esa proporción, un poquito para abajo y un poquito para arriba. Ahora sí, entonces aquí ya tengo mejor la proporción de mi fruta. Mira, ahí le adiciono el pedacito que le hacía falta, ok, y corrijo toda la medida. Ok, sí, aquí era bien cerquita, entonces es acá. A ver, otra vez. Ok, sí, es acá. La falla la tuve aquí, en calcular esa proporción. Ok, entonces miren que ahora mi fruta, mi tomate, pues se parece más. Aquí ya puedo borrar esta transparencia que le dejé en ese punto. Ok, voy haciéndola y observando cada una de los lados, de las formas, de las curvas. Me guío por los espacios negativos, comparo una cosa con otra y así la voy dibujando. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la tarea es la siguiente. Yo te compartí estas imágenes, entonces con esta imagen tú vas a hacer el resto. Acordándote de toda la proporción, vas a hacer el resto. En realidad solamente hace falta una fruta muy sencilla, que también es un círculo, el ají y las líneas, que prácticamente las formas de las telas que están ahí las vamos a transformar simplemente en las líneas de los contornos, ¿sí? Las líneas de los contornos solamente. Ok, entonces hasta aquí la clase de hoy. Espero que practiques, avances, me envías los avances de la clase aquí por la plataforma y yo te estaré haciendo correcciones en el proceso.